Buenas noches, estimado compañeros y abogada presente. Somos el grupo 4. Nuestro tema es la escuela alemana. Tenemos como definición la escuela alemana del derecho fue una corriente jurídica surgida en Alemania durante el siglo XIX, que sostenía que el derecho no debería crearse únicamente por leyes, sino que debía estudiarse a partir de la historia, las costumbres y la cultura de cada pueblo. Su principal representante fue Friedrich Carboy Savigny, quien afirmaba que el derecho nace del espíritu y las tradiciones de la sociedad, evolucionando junto con ellas. La escuela alemana consideraba que las normas jurídicas son el resultado de la historia y la costumbre de un pueblo, por lo que el derecho debe desarrollarse de manera gradual y acorde con la realidad social. A continuación les hablaré sobre la importancia de la historia de la escuela alemana. La Escuela Alemana del Derecho, también conocida como Escuela Histórica del Derecho, otorgó una importancia fundamental a la historia como elemento esencial para comprender el origen y desarrollo del mismo. Su principal representante, Friedrich Karl von Savigny, sostenía que el derecho no surge de manera repentina ni es producto exclusivo de la voluntad de un legislador, sino que se forma progresivamente a través de la historia. Desde esta perspectiva, el estudio histórico permite conocer cómo ha evolucionado las instituciones jurídicas para comprender las razones que dieron origen a la norma. Asimismo, la historia constituye una herramienta indispensable para interpretar correctamente el derecho y adaptarlo a las necesidades de la sociedad. En cuanto a la importancia de la costumbre, según Savigny, la costumbre constituye una fuente fundamental del derecho porque refleja el espíritu del pueblo, es decir, la conciencia colectiva que se forma a lo largo de la historia. Desde esta perspectiva, la costumbre es el conjunto de prácticas repetidas y aceptadas en una sociedad como obligatorias. La escuela histórica alemana consideró que muchas normas jurídicas tuvieron su origen en estas prácticas sociales antes de ser reconocidas por leyes escritas. Por ello, defendió que el derecho debía desarrollarse de manera gradual y acorde con la realidad cultural e histórica de cada nación. La importancia de esta doctrina radica en que destacó el valor de la historia y las costumbres como elementos esenciales para comprender el derecho. Su influencia se extendió a numerosos sistemas jurídicos y contribuyó al reconocimiento de la costumbre como una fuente formal del derecho en diversos países. La importancia de la evolución social se sostiene sobre tres pilares fundamentales: dinamismo y tradición, debido a que las normas se transforman nutriéndose de la historia y de la costumbre sin romper jamás con su legado; adaptación e identidad, puesto que las instituciones jurídicas no son estáticas y se moldean constantemente para responder a las nuevas demandas de identidad de cada pueblo; una sociedad activa y creadora, porque la comunidad no es receptora pasiva de leyes, es su verdadera creadora, pues las adapta, las cuestiona y les otorga su sentido real. El derecho no habita en códigos fríos, sino en el latir y la convicción constante y justicia de nuestras comunidades. Biografía de Friedrich Karl von Savigny. Nació el 21 de febrero de 1779 en Frankfurt del Meno, Alemania, y falleció el 25 de octubre de 1861 en Berlín. Fue un destacado jurista, historiador del derecho y profesor universitario, reconocido como el fundador de la Escuela Histórica del Derecho. Además de su labor académica, se desempeñó como ministro para la revisión de las leyes de Prusia en 1842 y 1848, cargo del cual impulsó la modernización del sistema jurídico sin romper con la tradición. Idea central, el Volksgeist. Savigny nos manifiesta que el derecho nace del espíritu del pueblo. Este se opuso a crear códigos civiles apresurados y manifestaba que para el derecho no se inventa, el derecho surge de la historia, la costumbre,
la conciencia jurídica de cada nación. Obras principales. Historia del derecho romano en la Edad Media. Demostró que el derecho romano nunca murió. Sistema del derecho romano actual. Su obra cumbre analiza la posesión, obligación y la personalidad jurídica. Legado. Es el padre del historicismo jurídico. Su idea central, el derecho es un producto histórico y cultural, no un invento racional del legislador. Influyó en todo el derecho civil continental. En Ecuador, su pensamiento dio vía al Código Civil de Andrés del Bello, que tomó como mucho el derecho romano estudiado por Savigny. Una de sus frases más populares indica que el derecho se forma primero por la costumbre y la creencia popular, luego por la jurisprudencia y finalmente por la legislación. Continúa, compañero. Aportes de Savigny. Friedrich Karl von Savigny, quien fue uno de los máximos exponentes de la escuela histórica del derecho, realizó diferentes aportes que fomentaron la ciencia jurídica. Una de las primeras contribuciones fue el estudio histórico del derecho, al sostener que las normas jurídicas no se pueden comprender sin conocer la evolución del tiempo, por lo cual se impulsó la historia del derecho como una disciplina científica. Asimismo, su segundo aporte fue el estudio sistemático del derecho, ya que para Savigny no se conformó en poder acumular todos los datos históricos, sino que propuso organizar ese conocimiento en un sistema coherente de conceptos jurídicos. Y es por eso que esta combinación permitió que el derecho fuera un poco más riguroso y científico, elevando así a un nivel con las otras ciencias. Y otro aporte de Savigny fue que desarrolló la idea de que el derecho no se impone desde arriba, sino que se va descubriendo con la historia y las costumbres de un pueblo, ya que para el derecho ya que para él el derecho surge de la comunidad y sus pensamientos, a cual le llamó espíritu del pueblo o Volgesky. Entendiendo así que el derecho está tan ligado a la identidad de un pueblo como su idioma, sus tradiciones, sus costumbres, y cualquier cambio jurídico debe respetar la evolución natural de la sociedad. Bueno, también tenemos otro autor representante de la escuela romana llamado Georg Friedrich Puchta, nacido el 31 de agosto de 1798 en Baviera, Alemania, y falleció el 8 de enero de 1846 en Berlín. Él fue un jurista alemán perteneciente a la escuela pandectística, cuyas teorías y aportaciones sobre el derecho romano influirían notablemente en las doctrinas romanistas posteriores. Provenía de una antigua familia protestante de origen bohemio que había emigrado a Alemania huyendo de la persecución religiosa. En cuanto a su familia y formación, se crió en un ambiente jurídico, ya que su padre, Wolfgang Puchta, era un juez de profesión y escribió una modesta cantidad de textos jurídicos y doctrinales. Entre 1811 y 1816, el joven Puchta asistió a Gymnasium de Nuremberg, donde absorbió las ideas procedentes del hegelianismo. En cuanto a su carrera académica y profesional, ejerció la doctrina universitaria en Múnich, Hamburgo y Leipzig, trasladándose en 1846 a Berlín para sustituir a Savigny en la Cátedra de Derecho Romano. En cuanto a sus aportaciones intelectuales, uno de sus mayores méritos como jurista y profesor fue romper con los anticuados métodos no científicos con los que se enseñaba el derecho romano, consiguiendo que sus principios fueran inteligibles y aprensibles por los estudiantes.
Su nombre aparece como pionero fundador de dos importantes movimientos científicos de la época, la jurisprudencia de conceptos y la ciencia pandectística. Su pensamiento estuvo influido por las ideas de Johann Fichte y Friedrich Hegel, cuya dialéctica utilizó en su teoría de las fuentes del derecho, donde superó la idea del espíritu del pueblo de Savigny, adjudicando a sus juristas el monopolio en la creación y la aplicación del derecho. Georg Friedrich Puxta fue uno de los principales representantes de la Escuela Histórica del Derecho. Su aporte más importante fue explicar que el derecho no nace solo de las leyes, sino de la historia, la costumbre y de la conciencia colectiva del pueblo, idea conocida como Volksgeist. Además, sostuvo que el derecho debía entenderse como un sistema organizado en el que todas las personas y las instituciones jurídicas están conectadas entre sí. También impulsó la sistematización científica del derecho, al darle un orden conceptual y técnico, defendiendo la costumbre como una verdadera fuente jurídica y modernizó el estudio del derecho romano. Gracias a ello influyó en la dogmática jurídica alemana y en la formación del derecho privado moderno. El derecho no se impone, se descubre. Una idea del jurista alemán Friedrich Karl von Savigny. Savigny sostenía que el derecho no nace porque el Estado lo cree o lo imponga, sino que surge de la vida de la sociedad. Según él, el derecho nace del Volksgeist, que significa espíritu del pueblo, es decir, se forma a partir de las costumbres, tradiciones, valores y necesidades que comparte una comunidad. Por eso, las normas jurídicas reflejan la identidad y la historia de cada pueblo. La función del jurista no es inventar el derecho, sino descubrirlo, interpretarlo y organizarlo a partir de las prácticas sociales que ya existen. La frase "el derecho no se impone, se descubre" significa que el orden jurídico es una creación histórica de la sociedad y no una construcción artificial creada únicamente por quienes tienen el poder. Para comprender el derecho es necesario estudiar su evolución, las costumbres y los cambios sociales que le han dado forma con el paso del tiempo. Como por ejemplo, muchas leyes tuvieron su origen en costumbre que la sociedad practicaba desde hace muchos años. Solo después fueron reconocidas y reguladas por el Estado. Savigny nos enseña que el derecho debe responder a la realidad y a las necesidades de la sociedad. Por eso, antes de crear una ley, es importante conocer la historia, la cultura y las costumbres del pueblo. Bueno, voy a hablarles sobre los fundamentos, las características y la influencia de la Escuela Alemana del Derecho. Esta corriente sostiene que el derecho no surge únicamente porque el Estado crea las leyes, sino que nace de la historia, de la evolución de la sociedad. Por eso, uno de sus principales fundamentos es que las normas deben responder a las necesidades y cambios de cada pueblo. También considera que las costumbres es una fuente fundamental del derecho, porque muchas normas tienen su origen en prácticas que la sociedad ha repetido y aceptado durante mucho tiempo. Además, introduce el concepto de Volksgeist o espíritu del pueblo, que significa que el derecho refleja la cultura, las tradiciones y los valores de cada sociedad. Entre sus principales características destacan que se considera al derecho como un fenómeno histórico, que reconoce la importancia de las costumbres, valora el estudio del derecho romano y que busca el derecho que sea estudiado de manera científica y sistemática. Como conclusión, la escuela alemana tuvo una gran influencia porque permitió entender que el derecho evoluciona junto con la sociedad y que las leyes deben adaptarse a las nuevas necesidades. Por esa razón, sus ideas siguen siendo importantes en la actualidad y han influido en sistemas jurídicos como en el Ecuador. Aporte sistemático del derecho romano. Es considerado la base del derecho moderno porque organizó las normas de una forma lógica, ordenada y científica, facilitando su aplicación. Su principal aporte fue la clasificación del derecho, que se dividía en ius publicum, que regulaba los asuntos del Estado, ius privatum, que trataba las relaciones entre particulares, ius civile, aplicando a los ciudadanos romanos, ius gentium, para las relaciones con los extranjeros,
ius naturale, basado en la razón y la naturaleza. También distinguía entre el derecho escrito y no escrito, entre derecho común y singular. Esta organización permitió crear un sistema jurídico más claro y sirvió de modelo para los códigos civiles modernos, por lo que su influencia continúa presente en los sistemas jurídicos actuales. Vamos a hablar ahora de las críticas. La Escuela Alemán del Derecho, también es conocida como la Escuela Histórica del Derecho, realizó importantes aportes al desarrollo de la ciencia jurídica, al destacar la importancia dentro de la historia, las costumbres y las culturas en la formación de las normas actuales. A pesar de su gran influencia en el pensamiento jurídico moderno, esta corriente ha tenido un sinnúmero de críticas por parte de juristas y estudiosos del derecho. Una de estas críticas que mencionaban varios juristas está relacionada con el concepto de espíritu del pueblo propuesto en la teoría de Box-Gates, desarrollada por Savini, que menciona que la dificultad radica en que ninguna sociedad es completamente homogénea. Dentro de un mismo país existen diferentes culturas, religiones y costumbres, ideologías y formas de generar justicia de acuerdo a sus costumbres. El llamado espíritu del pueblo no constituye una realidad permanente ni inmutable. Las sociedades cambian constantemente debido a factores políticos, económicos, tecnológicos y culturales. Las nuevas generaciones desarrollan valores y necesidades diferentes, lo que provoca que las costumbres y las formas de convivencia también evolucionen con el paso del tiempo. Algunos juristas sostienen que fundamentar el derecho principalmente en la tradición histórica puede resultar insuficiente para enfrentar los problemas de las sociedades contemporáneas. En la actualidad surgen nuevas situaciones que requieren respuestas jurídicas y rápidas y eficaces, las cuales no siempre pueden encontrarse en las costumbres del pasado. También tenemos otra crítica, muy importante, que se refiere al carácter conservador de esta corriente, pues la escuela alemana defendía la idea de que el derecho debía desarrollarse de manera gradual, respetando las tradiciones y la evolución histórica de la sociedad. Esta postura puede generar resistencia frente a reformas jurídicas necesarias para garantizar el progreso social. Tenemos como ejemplo número 1, tenemos la vestimenta del pueblo saraguro, perteneciente a la provincia de Loja. El pueblo indígena de Saraguro se caracteriza por vestir de color negro, el cual simboliza el luto y la memoria de sus antepasados, además de representar su identidad cultural, pues esta costumbre no proviene de una ley estatal, sino de tradiciones transmitidas de generación en generación. Desde la Escuela Histórica del Derecho, este caso muestra que las normas culturales surgen de la historia y las costumbres de los pueblos. Otro ejemplo que podemos visualizar es el de la justicia indígena en el Ecuador, ya que las comunidades indígenas existen de formas propias para resolver sus conflictos basados en costumbres ancestrales. Por ejemplo, la justicia indígena es reconocida dentro de la Constitución de nuestro país, en la cual permite solucionar conflictos internos según sus tradiciones. Esta práctica no nace solo de leyes recientes, sino de costumbres históricas mantenidas por los siglos. Desde la perspectiva de la escuela histórica, es un ejemplo de cómo el derecho surge de las culturas, de la historia y de la conciencia colectiva de un pueblo, y no únicamente de una legislación estatal. Bueno, para concluir podemos decir que la escuela alemana fue una corriente jurídica muy importante, porque cambió la forma de entender el derecho. Defendía que el derecho no nace únicamente de las leyes, sino también de la historia, las costumbres y la cultura de cada pueblo. Además, promovió un estudio más científico y organizado del derecho, contribuyendo al desarrollo de los sistemas jurídicos modernos. Su mayor aporte fue demostrar que el derecho evoluciona junto con la sociedad y debe responder a las necesidades de cada comunidad. Bueno, por ello sus ideas siguen siendo relevantes para comprender el derecho en la actualidad. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para este trabajo. Muchas gracias.